El tema de hoy que queremos compartir, ya que son algunos temas libres que estoy dando, ya que al momento de predicar, digamos, la escatología del Apocalipsis, me di cuenta que muchos puntos quedaron sueltos y a veces podíamos saber a modo de título algunas cosas, pero a modo de puntos quedaban sueltas algunas. Por eso hemos predicado temas como las iras del Apocalipsis, las parejas del Apocalipsis. Hemos predicado también algunos temas como el dragón, características del dragón, Leviatán, y el día de hoy también Behemoth, que son algunas potestades, ¿no? Quiero terminar con esto ya. El día, por ejemplo, sábado, voy a hablar de ya un grupo de potestades, que son 3, y eso lo vamos a dar el día sábado, y ahí termino con eso, para que al día siguiente, domingo, tengamos un culto dominical precioso, hermano. Hay una palabra que el Señor me está golpeando mi corazón, y esa palabra lleva como título un Dios de experiencias, ¿no? Dios de experiencias. Y bueno, vamos a hablar mucho acerca de ese punto, así que te animo a que puedas estar preparado para este domingo. Hay una palabra evangelística para este domingo, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a empezar. El tema de hoy, Behemoth. Este nombre, Behemoth, lo encontramos en Job 40, verso 15. Ahí lo encontramos, ¿ya? Job 40, 15. Y luego leemos el verso 19. Recuerda, el tema de hoy, Behemoth. Job 40, 15. Y luego nos vamos al verso 19. Vámonos para allá. Muy bien. En Job 40, ¿no es cierto?, es el capítulo donde a partir del verso 15 en adelante, en este capítulo entero, pero a partir del verso 15 se habla de esta creación de Dios, ¿no? Porque fue una creación de Dios, la cual luego es un símbolo, ¿no es cierto?, de cosas espirituales que vamos a aprender. Y aunque muchos, a veces traductores o intérpretes intentan decir que simplemente es un animal, vamos a demostrar una vez más con la Biblia que humanamente no podemos disfrazar lo que la Biblia dice, ¿ya? Muy bien, Job 40:15 dice la palabra: he aquí, dice el Señor, ahora, Behemoth. Ahorita vamos a ver qué significa Behemoth y sus características, no te preocupes. He aquí ahora, Behemoth, el cual dice, hice. Es que, hermano, toda criatura, todo ente o aún potestad, incluyendo al enemigo, no es de que se hizo a sí mismo. Dios creó todas las cosas, ¿no? Entonces habla de Behemoth como una criatura que Dios hizo, ¿es cierto? Y bueno, cuando dice, por ejemplo, como a ti, ¿no? Así como a ti te di vida, también a Behemoth. Hierba come como buey. Entonces, cuando muchos traductores, teólogos, leen esta palabra, ¿no? Hierba come como buey, entonces intentan humanizar lo que la Biblia enseña como criatura. Y no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Algunos a veces dicen, no, pero está hablando poéticamente, es una exageración. Bueno, si vamos digamos, a llamarle poéticamente o exageración en algunas cosas de la Biblia, entonces no nos quejemos, ¿no? Cuando a veces la Biblia habla algo, ¿no es cierto?, directamente, vamos a llamarle exageración. No nos quejemos cuando los inconversos dicen, yo no creo de que Dios haya abierto el mar rojo. Debe ser una exageración, algo poético. Yo no creo que Jesús haya caminado sobre el mar. Es una exageración, algo poético, una hipérbole. Pero no, hay cosas que la Biblia habla, ¿no es cierto?, y tenemos que siempre darle la confianza a lo que dice la Biblia. Hay otras cosas donde indudablemente podemos saber que son hipérboles, ¿no? O son, digamos, comunicaciones poéticas. Muy bien, dijimos, acá está Behemoth, ahora vamos al verso 19, ¿no? Muy bien, verso 19, dice la Biblia, hablando de Behemoth, puedes leerlo en tu casa, ¿no? Del 15 en adelante. Dice, él, hablando de Behemoth, es el principio de los caminos de Dios. ¿Qué significa esta palabra que Behemoth
es el principio de los caminos de Dios. Te recomiendo leerlo esto en otras versiones de la Biblia, como por ejemplo en una versión más amigable, la traducción del lenguaje actual, donde se dice que Él es el principio, el principio de la creación de los animales. O sea, es interesante que cuando nos vamos al Génesis, capítulo 1, podemos ver cómo Dios crea, ¿no? En el sexto día, cómo crea los animales, ¿no? Y luego crea al hombre también. Y cómo crea los animales. Pero hasta ahí llegamos. Nuestro entendimiento, según Génesis 1, es de que Dios crea los animales. Pero este versículo nos habla que sí, Dios creó los animales. Pero el primer animal, según Job 40, 19, la primera criatura de los animales, el principio de los caminos o las obras de Dios cuando operó en la tierra, ¿no es cierto? El principio de los animales creados fue Behemoth. Behemoth. Interesante, ¿no? O sea, como dice la Biblia, la suma de tu palabra es verdad. O sea, un texto nos da luz, pero seguimos leyendo la palabra y otro texto nos da más luz. Y vamos teniendo luz, ¿no es cierto? Iluminación de la palabra de Dios. Volvamos por favor a las diapositivas. Siguiente por favor. Vamos ahora sí a entrar aquí a modo de introducción para luego ver algunas características, ¿no? Son un poquito menos que las de Leviatán, pero tiene lo suyo Behemoth. Muy bien, significado. Vamos a ver el significado primeramente del nombre en el hebreo, ¿no? En el hebreo, Behemoth, su significado del nombre es gran bestia, ¿no? Mira, desde el nombre inclusive podemos saber, porque algunos piensan, no, es el elefante, no, está hablando del buey, ¿no es cierto? Pero no, ese es humanizar lo que la Biblia dice, ¿no? Es bajarle el volumen cuando el tono de Dios, o la voz de Dios, o la palabra de Dios en algo fue escrito, y no se puede hacer eso. Entonces, desde el nombre, por ejemplo, el nombre Behemoth en el hebreo significa gran bestia, pero si somos más, investigamos un poquito más, Behemoth significa bestias, ¿no? Como algo monstruoso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, Behemoth en el hebreo significa gran bestia, habla de una bestia gigantesca, ¿no? De una bestia gigantesca, habla Behemoth. Usted sabe que cuando hablamos del libro de Job, es algo que ya explicaré, Job vivió en los tiempos de Abraham, ¿no es cierto? Entonces, en los tiempos donde los hombres vivían en tiendas, ¿no es cierto? Entonces es un libro muy antiguo, muy antiguo. Si hablamos, por ejemplo, en épocas, el primer libro no debería de ser Génesis, porque Génesis, digamos, eso lo escribió Moisés, y Moisés está después de Job. Podríamos decir que Job debería de ser el primer libro de la Biblia. Tal vez alguno no lo entienda, pero investígalo un poco o espera en algún momento que lo pueda explicar. Entonces, desde esa época se tenía este entendimiento de cómo Dios creó a Behemoth, ¿no? Una gran bestia. Ahora, es interesante que la Biblia también habla de creaciones de monstruos. Génesis capítulo 1, por ejemplo, hablábamos de monstruos marinos, ¿no? Y es interesante cómo la ciencia también habla que antes del hombre hubieron bestias gigantescas a modo de dinosaurios. Entonces, acá estamos hablando de la Biblia, la fe y la ciencia, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, otra cosa que podemos hablar también de Behemoth antes de entrar a las características, ¿no? Permítame desarrollarme en lo magisterial, en la enseñanza, antes de poder ya predicar. Otra cosa que podemos hablar de Behemoth es también que la Biblia lo, digamos, aduce o habla de Behemoth como una bestia terrestre, ¿no? Como una bestia terrestre. Mi pastor, disculpe, ¿y qué tiene que ver eso? Mucho, porque la enseñanza anterior que estuvimos hablando hace unos días atrás, hablábamos del Leviatán. Y Leviatán también es un monstruo, pero es un monstruo marino. En cambio, Leviatán es un monstruo terrestre. ¿Lo entendió? Entonces, repito, vuelvo y repito. Leviatán, según la Biblia, es un monstruo marino, una bestia marina. Por eso dice que está en el mar. ¿Se recuerda? Muy bien, Isaías 27:1, me parece. En cambio, Behemoth es un monstruo, ¿no es cierto? Un monstruo, una bestia
terrestre, de la tierra. Ahora, eso me puso a mí a pensar mucho cuando el día de hoy estaba que cerraba algunas cositas, investigando algunos pasajes de la Biblia. Cuando comienzo a leer, digo, no, este no va, no, este ya sería ponerle algo que no va, y trato de armar lo que le comparto a usted. Es interesante entonces que desde que la Biblia habla que Behemoth es una bestia terrestre, esa palabra terrestre tiene que ver con tierra, ¿no? O sea, podemos entender, en el Nuevo Testamento la Biblia dice poner nuestra mirada, ponerla en las cosas de arriba, ¿no es cierto? La Biblia habla, por ejemplo, del creyente terrenal. La Biblia dice, por ejemplo, que cuando Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot volteó porque su corazón estaba pegado a lo terrenal. Entonces, ¿cuántos creyentes terrenales hay en estos tiempos que aman más el dinero, que aman más el dinero que a Dios, que aman más su trabajo que a Dios, que entran a estudiar y aman más su estudio que a Dios? ¿No es cierto? Que de repente algo pasa y ponen ese sentimiento más que a Dios. Entonces son creyentes, sí, pero terrenales. Entonces, he separado aquí 3 versículos que hablan, 3 ejemplos solamente, hermanos, que hablan de un creyente terrenal. 3 ejemplos, ¿ya? Para luego seguir con lo otro. Estamos en el significado. Porque, mira, si Behemoth es una bestia terrenal, terrestre, cuidado con poner nuestro corazón en lo terrenal o ser creyentes terrenales, cuidado, porque a ellos es donde Behemoth más los va a atacar. Permítame compartirle estos 3 ejemplos para que se entienda mejor. Vamos a Filipenses 3, verso 19 y verso 20. Filipenses 3, verso 19 y verso 20. Vamos para allá. Muy bien, Filipenses 3, versos 19 y 20. Mira lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios. El fin, hablando Pablo a los filipenses, de los cuales será perdición. Note, cuyo Dios es el vientre de algunos. O sea que solamente viven para comer, solamente viven para trabajar. Atentos. Y cuya gloria es su vergüenza. Atento, habla de gente que está metida en las iglesias, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Pueden ir a la célula, pueden escuchar la palabra, pueden ir al templo, a lo mucho escuchan, hasta pueden conectarse. Pero en sí, su tiempo, sus inversiones o todo lo que haga está en lo terrenal. Le importa, repito, le importa más el trabajo que a Dios. Es capaz de dejar de congregar por trabajar. Le importa más el estudio que Dios. Desde que empezó a estudiar, le importa más su estudio y hasta deja de congregar por estudiar. Entonces son creyentes terrenales. Y si volvamos por favor a la diapositiva. Volvamos por favor. Entonces, pero entendemos, si Behemoth es una bestia terrestre, entonces ¿a quién va a atacar más Behemoth? Por pura lógica, a diferencia de Leviatán, que es una bestia marítima, ¿no es cierto? Va a atacar más a los creyentes terrenales. Permítame ponerle otro ejemplo. Colosenses 3.5. Vamos para allá. Colosenses 3.5. Mira lo que dice la Biblia. Acá le está, hermano, repito, aquí le está hablando a gente que va a la iglesia. Porque ¿cómo puede exhortar Pablo de que no seas terrenal al inconverso si se supone que es inconverso? Aquí le está hablando a gente que va a la iglesia. Pero creen, pero su corazón, su mente está más inclinado a lo terrenal. Mira, dice el apóstol Pablo, ¿no? Ahora a la iglesia en Colosa. Haced morir, nota, lo subrayé con amarillo también, haced. ¿Sabes por qué? Porque no es algo que ni siquiera dependa de Dios. Es un asunto de que tú tienes que volver tu corazón ya. Decidir, mi corazón para dónde es. ¿Es para Dios o es para las cosas terrenales? Depende de ti. Él ya te salvó. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Hay cosas que dependen de ti, de tu decisión. Escogeos. ¿A quién van a servir? ¿A Dios o a los Baales?
Muy bien, haced morir pues lo terrenal, o sea que hay creyentes terrenales. A ellos, Behemoth se los lleva encima. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Ahora, ¿de qué hablamos en lo terrenal? Mira, no voy a explicar cada uno, pero voy a dejar el último para explicarlo, ¿ya? El último nomás, para no gastar el tiempo y no salirme del tema. ¿Qué ejemplo pone de lo terrenal? Fornicación, ¿no? Alguien que está de repente, si es joven, fornicación, casado en adulterio, o estás amarrado a la pornografía, lo terrenal. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y, atento, avaricia. ¿Qué es avaricia, mi pastor? Amor a la plata, amor al dinero. ¿Pero acaso todos no queremos dinero? Hay una gran diferencia en que todos necesitamos o queremos dinero, porque hay que comer, hay que vestir o hay que pagar la luz, el agua. Todos necesitamos o queremos. Eso es diferente, eso es normal, entendible, inteligente, a alguien que no es que necesita o quiere para hacer algo, sino que ama por encima el dinero. Los avarientos tienen una característica, siempre suelen, si son creyentes, tarde que temprano, fríos o tibios, porque siempre van a preferir el dinero que Dios. Tienen una característica, suelen perder la familia, los avarientos. ¿Por qué? Porque, digamos, suelen ser mezquinos con la mujer, y tarde que temprano la mujer termina aburriéndose, los hijos también. Entonces, cuando a veces el avariento tiene hijos, los hijos se dan cuenta, no, mi papá más gastaba para el trago, mi papá más gastaba para los amigos, mi papá más gastaba para él, pero para nosotros siempre teniendo nunca nos dio. Entonces, el avariento suele perder cosas, ¿no es cierto? Ahora mira cómo le llama el Señor a la avaricia, le llama que es idolatría, y la idolatría es un pecado terrible delante de Dios, hermano, terrible delante de Dios. ¿No es cierto? Muy bien. Volvamos, por favor. Entonces, hay que hacer morir lo terrenal. Vamos a leer ese texto, ¿ya? Juan 3:31. Juan 3:31. Para luego volver a la diapositiva. Estamos aprendiendo desde el nombre que Behemoth es una bestia terrestre, terrenal. Entonces, cuidado con ser terrenales. Cristo dijo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿No? O sea, trabajamos aquí, estudiamos aquí, laboramos, nos movemos, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Está entendiendo? Ya, muy bien. Mira lo que dice Juan 3:31. El que es de arriba, el que de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra, o sea, un inconverso más o un creyente que aunque vaya a la iglesia, pero es terrenal. ¿No es cierto? El que es de la tierra es terrenal. Es terrenal. Y cosas terrenales habla. ¿Cómo se le conoce un terrenal? Ese habla solamente, se encuentra con alguien y, oye, esto, lo otro. Pero habla hasta de Magali TV habla, ¿no es cierto? Pero no predica la palabra, no enseña la palabra. Muy bien. Y cosas terrenales habla. Y el que viene de lo alto, el que viene del cielo, o sea, aquel que ha nacido de nuevo, nacer del cielo, en el griego, aquel que ha nacido de nuevo, es sobre todos. Hoy ni hablar, hermano. Podríamos entonces hablar que hay dos tipos de creyentes. Los dos congregan en una iglesia, los dos van a la célula, los dos creen en Dios, ¿no es cierto? Pero uno es terrenal, donde primero son las cosas del mundo, y la Biblia dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo esto es pasajero, dice el Señor. ¿No es cierto? Uno es terrenal y otro es espiritual. Trabaja como el terrenal, estudia como el terrenal, pero poniendo a Dios siempre en primer lugar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Volvamos, por favor. Muy bien. Entonces, ya vimos el significado de Behemoth, ¿no? Gran bestia. Otro, bestia terrenal. Cuidado, cuidado con ser un creyente terrenal. Cuidado. Porque al creyente terrenal, Behemoth viene con todo. No es una gran bestia y viene con todo, ¿ya? Otro. Muchos, digamos, comentaristas, ¿no? Intentan explicar, bajándole el volumen a lo que Dios dice, de que no, Behemoth es un hipopótamo, ¿no? Es un hipopótamo. O si no, un elefante. No, es un elefante, ¿no? Así como Leviatán. Dicen, no, es un cocodrilo. Pero ya vimos las características de Leviatán.
Entonces no puede ser un cocodrilo. Y ahora le voy a dar un texto donde no puede ser un elefante o simplemente un hipopótamo. Mira, y te voy a dar uno, pero en el desarrollo veremos que no puede ser simplemente un hipopótamo. Fue una criatura que Dios creó, que luego ya tuvo que, materialmente fenecer, pero no es cierto, hay, digamos, como una especie de espíritu, de actos espirituales, ¿no? Muy bien, la cual tenemos que evitar. Entonces, muchos piensan que es un hipopótamo, que es un elefante, pero vamos a leer el capítulo 40, ¿no? De Job. Capítulo 40 de Job, verso 17. Vamos para allá. Job 40, 17. Muy bien, mira, vamos a bajarlo esto para ver que los hermanos vean que desde el 15, ahí está el 15, ¿ve? Behemoth. Vamos ahora al verso 17. Vamos a ver si su cola, lo que habla de su cola, y vamos a ver si esto es lo mismo que un elefante o un hipopótamo. Dice, su cola, la cola de esta criatura, la cual algunos comentaristas dicen, no, está hablando de un hipopótamo nomás, ¿no? Ya. Su cola mueve como un cedro, dice, ¿no? O sea, que el movimiento de su cola solamente es como un cedro. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos, hermanos? Nos fuimos al Google. Usted sabe que el Google a veces en estos tiempos lo sabe todo, ¿no? Nos fuimos al Google, vamos a compartirlo aquí, por favor. Acá está, el Google. Y aquí, acá está. Puse en el Google, ¿no? Le comparto esto porque también lo puedes poner. En el Google pusimos, ¿cuánto mide un cedro? Porque dice que la cola de Behemoth, cuando la mueve, es como cuando se mueve un cedro, ¿no es cierto? Y un cedro es un árbol, y un árbol muy grande, como una palmera. Pero preguntamos en el Google, ¿cuánto mide un cedro? ¿Va bien? Acá está el cedro, mira, acá está. Y vamos a leer, lo voy a leer aquí, para usted. Dice, los cedros son grandes árboles de 25 metros a 50 metros. Entonces, acá está, mira, tremendo arbolazo, que si tú y yo nos paramos aquí, aquí alcanzamos, aquí. Pero mira todo lo que falta, mire. ¿Ves? Ya, volvamos al texto, por favor. Atento por acá. Acá dice que esta criatura es tan grande, ¿no es cierto?, que cuando él mueve la cola, es como que si se moviera un cedro, un tremendo arbolazo. Imagínate el bestión que es. Imagínate la criatura que es. ¿Me vas a decir que es un elefante? ¿O me vas a decir que es, vamos para allá por favor, a la diapositiva, ¿me vas a decir de que es un hipopótamo? No, pues hermano, inclusive el hipopótamo, su colita es chiquita, ¿has visto? Tremendo, ¿no? Pero tiene una colita así, chiquita nomás. Entonces, no es. Ahora, hay algunos que dicen, no, pero eso que está ahí es una hipérbole, ¿no? Es una, digamos, es un permiso poético que se da. Repito, si vamos en algunas cosas que a algunos nos parece, vamos a decir eso, no nos molestemos cuando otros dicen, no, pero yo no creo que, de verdad, yo no creo que el Señor haya alimentado a 5,000. ¿Cómo alimentar? No, esa es una exageración, no nos molestemos, porque lo estamos haciendo con la misma Biblia. Ahora, hay otros pasajes donde el contexto habla de que es una hipérbole o un permiso poético, sí, pero el contexto, ¿no es cierto?, es el que dice si se exagera o no, no nosotros, porque la Biblia no es de interpretación privada, ¿ya? Muy bien, vamos para allá. Ya vimos desde el nombre, siguiente diapositiva, desde el nombre es una bestia gigantesca terrestre, ¿no es cierto? Terrestre. Entonces, cuidado con ser un creyente no espiritual, sino terrestre. Cuidado. Muy bien. Vamos a ver que esta criatura, ¿no es cierto? Y que ahora se presenta a modo de una potestad, ¿no? Es un ente fuerte. Es fuerte esta criatura. Es una criatura fuerte. Vamos a verlo en la Biblia. Job 40, 16. Vamos para allá. Job 40, 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. He aquí, ahora que su ¿qué?
Es que indudable, si es una criatura grande, una bestia grande, fuerte es. Por eso dice, he aquí que su fuerza está en sus lomos. O sea, es fuerte, ¿no? Y su vigor en los músculos de su vientre. Ahora, volvamos a la diapositiva, por favor. Aquí hemos visto el pasaje bíblico donde dice que esta criatura, este ente, es fuerte. ¿No es cierto? Ahora, ¿para qué es fuerte? ¿Para lo bueno o para lo malo? Porque si me dices para bueno, estaríamos pensando, es una criatura fuerte para hacerle capachún a todos los niñitos del mundo y también a mí. No, pues hermano, indudablemente es fuerte para atacar. Para atacar. Entonces yo aquí, hermano, por pura antítesis nomás, puedo saber que si este ente, esta criatura es fuerte, ¿a quién va a atacar más? Por pura antítesis nomás. ¿A quién va a atacar más? Va a atacar más a los débiles. A los débiles. Porque una persona fuerte también, una persona fuerte puede correr o agarrar un arma, defenderse, ¿no es cierto? Traído eso al ámbito espiritual, un creyente fuerte espiritualmente tiene la fuerza para reprender, para atar, para echar fuera. No importa que sea Behemoth, Leviatán o el mismo dragón. Pero ¿contra quién va a usar su fuerza? Por pura lógica, hermanos, Behemoth. ¿Contra quién? Contra los débiles. Por eso, escúchame bien, hemos visto que Behemoth ataca a los creyentes terrenales. Y ahora estamos viendo aquí que Behemoth ataca a los débiles. Es fuerte. Una vez más, volvemos a lo mismo, hermanos, por favor. Permíteme decirte esto, repetir nuevamente lo que vengo días diciéndote. No se puede jugar con el pecado. No juegue con el pecado. Esta criatura es fuerte, y no para jugar, ¿no es cierto? Y si hay un creyente débil, lógicamente que esto lo va a aplastar, lo va a desmenuzar. Entonces no nos conviene ser débiles espirituales. Entonces, mira lo que dice la palabra en Salmos 92:10. Un poquito para contrarrestar la fuerza de Behemoth. Salmos 92:10. Vamos para allá. Salmos 92:10. Mira lo que dice la Biblia. Aquí el salmista David dijo, pero tú, Dios, aumentarás mis fuerzas. Aumentarás mis fuerzas. ¿No? Entonces si estaba débil, tú aumentarás mis fuerzas, dijo el Señor, como las del búfalo, ¿no? Como la del búfalo. Ahora, esta palabra búfalo en el hebreo aquí significa toro salvaje. Imagínate tú, hermano, ponerte frente a un toro, pero salvaje todavía, hermano. Entonces, aquí lo que podemos aprender es, Behemoth es fuerte, pero si tú eres alguien que dependes de Dios, tú eres un toro salvaje, o sea, no te vas a dejar. Y eso es lo correcto, porque Behemoth ataca a los terrenales, creyentes terrenales y a los débiles. No nos conviene ser débiles, no nos conviene no leer la palabra. Repito, no te conviene dejar de leer la palabra. No puedes dejar de leer la palabra. No te conviene no orar. No, hermano, hay que orar. Vamos, hermano. Es oración y palabra, oración y palabra. Pero usted enseñó, pastor, que era 3. Está bien, voy a enseñar los 3. Oración, palabra y congregar. Son 3. Oración, palabra y congregar. ¿No es cierto? Entonces, la oración es fundamental. Es la respiración del cristiano. La palabra es para que puedas, hermano, andar y agradar en lo que Dios quiere. Y el congregar es un mandamiento. ¿No es cierto? Entonces, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Ve? Esto continuamente lleno. El aceite es el Espíritu de Dios, siempre lleno del Espíritu Santo, siempre en oración, siempre leyendo la palabra, siempre guardando la palabra de Dios. ¿No es cierto? Muy bien. Volvamos, por favor, hermanos, a... Entonces, aquí estamos viendo que Behemoth, ¿no es cierto? Es fuerte, ¿no? Es un ente, una criatura fuerte. Y solamente de la mano de Dios, ¿no? Solamente de la mano de Dios podemos tener esa fuerza
sobrenatural, ¿no? Tú puedes ser chiquitito de repente, bajito, chiquitita, pero si estás lleno, llena del Espíritu Santo, dentro de ti hay un tremendo poder, y no importa que venga esa gran bestia corriendo, tú podrás ser chiquitito, chiquitita, pero tú le dices fuera en el nombre de Jesús, y eso cae, y Behemoth cae con las patas arriba, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque el mayor vive dentro de ti. Así que no te descuides espiritualmente. Levántate espiritualmente. No dejes de conectarte como algunos tienen por costumbre. Conéctate desde temprano. Que el Señor vea tu corazón dispuesto para que el Señor pueda cada día usarte y pueda cada día con aceite fresco ungirte. Siempre estemos conectados. Siempre estemos en oración, orando ahí con el Señor, cada día conectados con Él también, y siempre con su palabra, para que de esa manera el Espíritu Santo, que es el que guía a todo creyente, nos pueda guiar a toda verdad. ¿Por qué a toda verdad? Porque al tener la palabra abierta, ¿no es cierto?, podemos saber de que todo lo que el Espíritu Santo nos dice, nos habla, nos enseña, es algo que está en la palabra. Muy bien, gloria a Dios, Padre Santo. ¿Están preparados, hermanos, para fuertemente, ¿no es cierto?, glorificar el nombre del Señor? Sí, yo sé que estás listo. Así que vamos, hermano, vamos. Estírate un poquito. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Ahí en tu lugar. Y también en los comentarios ponle ahí un poderoso amén. Un poderoso gloria a Dios. Si puedes poner un sticker, pon un sticker, hermano, también ahí. ¿Listos para glorificar al Señor? Le hablo a todos los que son hijos de Dios. ¿Estás listo? Ahí comenzamos. A su nombre. A su nombre. A su poderoso nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Palmas al nombre del Señor. Te hago una pregunta, hermano. ¿Quién vive? Sí, ¿quién vive? ¿Quién te salvó? ¿Quién salva? ¿Quién te sana? Te cuida en la salud, o si algo pasaste, te sanó. ¿Quién sana? ¿Quién? ¿Quién viene por segunda vez? Cristo. Muy bien. Qué bueno. Palmas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos, por favor, hermanos, a la siguiente diapositiva. Muy bien. La siguiente diapositiva, y me confirma. Muy bien, la siguiente, vamos a ver esta diapositiva, vamos a ver qué otra característica de Behemoth, ya vimos la primera, ¿no es cierto? Es terrenal y ataca a los creyentes terrenales. Segunda característica de Behemoth es fuerte y ataca a los débiles, cuidado con dar lugar al enemigo. Y la tercera es un ente, una criatura que opera en las sombras, en lo oculto, ahí le gusta, amado hermano. Entonces, esta potestad, hermano, trabaja mucho en las sombras, ¿no? En lo oculto, no en la luz, ¿no? Después de este, ¿no? No en la luz, sino en las sombras, en lo oculto. Y cuidado, hermano, con la influencia de Behemoth. Cuidado con la influencia, hermano, de Behemoth. Cada vez que vemos a un creyente terrenal, cuidado que Behemoth te pase encima. Cada vez que vemos a un creyente, hermano, débil, cuidado que Behemoth, esa bestia fuerte, te pase encima. Y cada vez que vemos a un creyente que le gusta siempre hacer los pecados ocultos, siempre una doble vida, que le gusta siempre, hermano, hacerlo todo no a la luz, no bajo cobertura pastoral, no le gusta sujetarse. Es como esta bestia, por ejemplo, no le gusta sujetarse, ¿no es cierto? Y cada vez que vemos un creyente de que no tiene cobertura, y que le gusta hacerlo todo a ocultas, en secreto, fuera de la luz, para que nadie le corrija, cuidado, hermano, ese es Behemoth, cuidado, ¿ya? Entonces, muy bien, Behemoth trabaja en las sombras, en lo oculto. Job 40:21, vamos para allá, por favor. Job 40:21. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Mira lo que dice la palabra del Señor en Job 40:21. Padre Santo, se me acabó mi agüita. Muchas gracias. Job 40:21. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, se echará, ¿no? Hablando, recuerda que todo este capítulo habla de Behemoth, ¿ya? Y dice,
se echará debajo de las sombras, ¿no? Dice la palabra de Dios, ¿no? Se echará debajo de las sombras. Nota, Behemoth se va a echar, pero debajo de ¿qué? De las sombras. Nota, en lo oculto. Nota, sombras, oculto, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Ahí estará Behemoth. ¿Dónde se mueve Behemoth, mi querido hermano? ¿Dónde se mueve este ente, esta criatura? Se mueve en las sombras, se mueve en lo oculto. Por eso, vuelvo y repito, todo creyente que tenga siempre esa característica, que todo lo que hace, lo hace mal. Muchas gracias. Muchas gracias. Por eso, cuando vemos a creyentes, hermanos, que siempre todo lo que hacen, lo hacen a ocultas. Que todo lo que hacen, pero pediste consejo, no, que había que pedir consejo. No, que todo lo que hacen, lo hacen sin pedir consejo, lo hacen sin cobertura pastoral, ¿no? Hay algunos que hasta usan la Biblia para salirse de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, no, mi pastor es Jehová mi Dios, ¿no? Pero luego cuando pecan, vienen al pastor hombre. No, pues hermano, el que tiene a Jehová como pastor, le obedece a Jehová pastor cuando dice obedecer a vuestros pastores también. ¿No es cierto? Entonces, mis queridos hermanos, cuidado con estar en las sombras, cuidado con hacer cosas ocultas. Esa es influencia de Behemoth. Salgamos por favor a las diapositivas. Muy bien. Entonces, permítame darle 2 versículos de cómo contrarrestar esto, ¿no? Porque nosotros los cristianos no podemos estar en la sombra, no podemos tener una doble vida, no podemos tener, hermanos, pecados ocultos, ¿no? En el sentido de que tendremos ataques, como que seremos seducidos, pero tenemos que, con la ayuda y el poder de Dios, no entrar a esos senderos por donde Behemoth le gusta estar, ¿ya? Por ejemplo, mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 3, versos 20 y 21. Juan 3, versos 20 y 21. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque todo aquel, aquí está hablando el mismo Jesús, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. No sé, hermano, no me venga a decir, no, hermano. La Biblia dice que el que le gusta hacer lo malo, no le gusta que lo miren. No le gusta estar bajo cobertura, no le gusta pedir permiso. No. Él, porque no le gusta que nadie le corrija, no le gusta. Esa es influencia de Behemoth. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz, dice, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¡Ale, Padre Santo! Siguiente, por favor, verso 21. Mas el que practica la verdad, o sea, el que le gusta la luz, el que quiere hacer lo correcto, el que practica la verdad, viene a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo, Dios. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermanos, nosotros los cristianos, nada que ver con la oscuridad, nada que ver con las tinieblas, nada con lo oculto, nada con las sombras. Sigamos por favor a la diapositiva para compartir con ustedes el segundo, Salmos 119, verso 105. Vamos para allá. Miren lo que dice la palabra de Dios, Salmos 119, verso 105. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. 119, verso 105. Mira lo que dice la Biblia. Ahí está, mira. Lámpara, esa es su palabra, ese es Dios. Lámpara, su palabra, es a mis pies, su palabra. ¿No es cierto? Y lumbrera a mi camino. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces su palabra es lámpara. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar a Behemoth? Lámpara es a mis pies su palabra. Hagamos lo que la Biblia dice. Andemos en la palabra. No nos salgamos de la palabra. Obedezcamos la palabra. Lo que oímos que la Biblia dice, ahí metámonos. Obedezcamos la palabra de Dios. El Señor dijo
El que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. ¿Ya? Vamos para allá, por favor. Vamos uno más. Se nos volvió a ir el tiempo. Uno más. Vámonos para allá. Job 40:23. Job 40:23. Vamos a aprender otra característica hasta el día de hoy. ¿Ya? Se traga los ríos. Dígame usted, ¿el hipopótamo tiene el poder de tragarse los ríos? No, pastor, está hablando en una exageración. Ah, ya. Entonces no nos quejemos cuando otros dicen, qué exagerado eso del infierno, qué exagerado eso de que Dios existe. No nos quejemos. Si vamos a estar así, no nos quejemos. La Biblia dice, se traga los ríos. Claro, indudablemente no es que se trague todo un río, ¿no? Pero sí hablamos de que es diferente, o sea, no es un simple animal, hermano. No es un simple hipopótamo, un simple elefante. Hablamos de una criatura, ¿no es cierto? Una criatura grande. Muy bien, se traga los ríos, ¿no? Se traga los ríos. Vamos a ver esto, Job 40:23. Vamos para allá. Job 40:23. Gloria a Dios, aleluya. Ya vamos a glorificar al Señor. Ya, vamos acá. Prepárese, hermano, para glorificar el nombre del Señor. Dice la Biblia, he aquí, sale de madre el río. ¿No? Habla del río. He aquí, Behemoth, sale de madre el río. Pero él no se inmuta, no teme. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Como que no se entiende mucho, ¿no? Y si lo explico, alguno va a decir, claro, está que lo explica a su conveniencia, ¿no? Ya. Solamente te voy a llevar a otra versión de la Biblia para que no sea que yo lo explico. Pero quiero que veas acá. Río y Jordán, ¿no? He aquí sale de madre el río y Jordán. Vamos a leer la versión, traducción del lenguaje actual, ¿ya? Vamos a irnos para allá a leer esa versión, traducción del lenguaje actual. Muy bien, mis queridos hermanos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aquí les estoy compartiendo en el programa que yo uso. ¿Qué versículo era, hija? El 23, ¿no? Acá está justo, mire, hermano, gracias, Padre. Acá está, hemos leído, acá está, ¿ve? Está subrayado acá, Reina Valera del 60. Aquí sale de madre el río. Está medio, como que no se entiende, ¿no? Ahí está. Pero él no se inmuta, tranquilo está, aunque todo un Jordán, ¿no? Dice, se estrelle contra su boca. Entonces, habla de dos cosas, habla del río y habla del Jordán. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, vamos a irnos a la TLA, a la traducción del lenguaje actual. Y aquí está, ¿ve? Está subrayado, ¿se acuerda? Muy bien. Dice, puede beberse un río entero. Ahora recuerda lo que te puse en la transmisión. Puede, dice en la transmisión, dice ahí el título. ¿Te recuerda, hija, cómo dice el título? Dice, se traga los ríos. O sea, esa es una característica de Behemoth. Se traga los ríos. Acá, por ejemplo, dice, puede beberse un río entero. Recuerda la palabra río, ¿eh? Porque lo voy a explicar en breve. Y lo segundo, podría tragarse el río Jordán. ¿Te recuerda? Río y Jordán. Entonces, mira la idea que da. Por lo grande que es Behemoth, puede beberse un río entero y podría tragarse el río Jordán. Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, muy bien. Vamos por favor a la diapositiva para ir ya aterrizando y ver estas dos características, río y Jordán, ¿ya? Muy bien, se traga los ríos. ¿Qué habla la Biblia en el Nuevo Testamento referente al río? ¿Qué dice la Biblia? Porque si la Biblia habla en el Nuevo Testamento algo referente al río y vemos que Behemoth se devora, se traga los ríos, hay que ver qué significa río para ver qué se va a tragar, porque dice que él se traga los ríos. Juan 7, 38 y 39. Vamos para allá. Juan 7, verso 38
y verso 39. Mira lo que dice la Biblia. Cristo dijo, el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán, hay que marcar, hay que apretar aquí, y solamente esta palabra, ¿ya? Parece que me olvidé ponerla, no sé por qué. Muy bien, la palabra ríos, ajá, muy bien, amarillo, ahí está. El que cree en mí, dice Jesús, de su interior, el que ha creído, correrán ríos. Nota, Behemoth se traga los ríos. Correrán ríos de agua viva. ¿Pero qué es el río de agua viva? Lo explica el siguiente versículo. Esto dijo del Espíritu. Hay que subrayar esa palabra Espíritu. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, hablaba del Espíritu. Volvamos por favor a la diapositiva. Escúcheme bien, por favor. Escúcheme bien. Si la Biblia dice que el Espíritu, ¿no es cierto? El Espíritu Santo llenando a alguien, el Espíritu de Dios, el poder de Dios en un creyente simboliza un río. Y luego estamos leyendo que Behemoth se traga los ríos. ¿Qué significa eso? Yo sé que tú lo sabes y lo explicarías mejor que yo inclusive. Behemoth es especialista en arruinar avivamientos. Behemoth es especialista en ver a un joven que dice, a partir de hoy me levanto, voy a leer la palabra y voy a buscar a Dios, voy a orar en mi cuarto. Y Behemoth comienza, le levanta a la mamá para que lo grite, le levanta al papá de repente para que lo castigue, levanta de repente, le crea problemas, le levanta al profesor de la universidad para que le ponga muchas tareas, de tal manera que se trague ese avivamiento, esas ganas de ser lleno del Espíritu Santo. Behemoth se come, se traga los avivamientos. Cuando alguien quiere crecer, por ejemplo, un hermano o una hermana, por ejemplo, dice, ¿no? Una hermana casada dice, ¿no? A partir de hoy me voy a levantar tremendamente. He escuchado la palabra de mi pastor que ha hablado de Behemoth y yo no quiero ser una creyente terrenal, ni tampoco quiero ser débil, ni tampoco le voy a permitir que me tumbe y que se trague el avivamiento, lo que Dios quiere hacer conmigo. Así que a partir de hoy me voy a levantar. Gloria a Dios. Y desde ese día algo le pasa al marido y el marido le comienza a hacer problema de todo. Y ahora que no le gusta la sopa, y ahora que todo le parece mal, y ahora hasta le quiere levantar la mano. Y la mujer dice, ay, yo no sé qué pasa. Lo que pasa es que Behemoth se quiere tragar ese río, ese avivamiento que nace en ti. No se lo permitas en el nombre de Jesús. No permitas. Cada vez que tú quieres consagrar, Behemoth se va a levantar. Se va a levantar Behemoth. Y lo peor que puedes hacer es hablar como hablan los mundanos. ¿Ha visto a veces cuando los mundanos dicen, por ejemplo, ay, yo no quiero ir a la iglesia porque si yo voy a la iglesia, el diablo se me va a levantar? ¿Qué estás diciendo con eso? A ver, vamos a pasarlo a limpio. ¿Qué estás diciendo con eso? Ah, lo que pasa es de que yo he hecho un trato con el diablo, ¿no? Diablo, mira, yo no voy a la iglesia, pero tampoco me molestas. Y el diablo me ha dicho, toma tu like, ¿no es cierto? Pero imagínate, el día que estés delante de Dios, ir delante de Dios con tratos con el diablo. Acá no importa si hay problemas, mira, seas mundano o seas cristiano, siempre van a haber problemas. Pero sí hay una diferencia, no te puedo mentir, hay una diferencia. Cuando eres mundano, apartado de Dios, estás solo, sola con tus problemas. Pero cuando estás con Dios, el mayor vive dentro de ti. Y puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puedes decir, si Jehová va delante de mí como poderoso gigante, entonces el brazo de Dios no se ha cortado para mí. Entonces puedes decir, conmigo no está brazo de hombre, conmigo está el brazo de Jehová. El dedo de Dios se mueve a favor mío. Entonces, hermano, tarde que temprano la victoria estará de tu lado. Por eso no te apartes de Dios, ni tampoco digas como los egipcios. ¿Ha visto cuando los egipcios dicen a veces, en la Biblia dice que los egipcios decían, ¿no? Ay, mejor nos iba, cuando estaban en el desierto, mejor nos iba en Egipto. En Egipto comíamos carne, en Egipto comíamos a las ollas, comíamos, qué rico comíamos, tremendos mentirosos.
En Egipto eran esclavos, en Egipto les pegaban, los azotaban. En Egipto, como esclavos, si no hacían bien la producción, ni comían a veces, hermano. Pero a veces los cristianos tenemos esa forma de pensar, ¿no? Ay, mejor estaba en el mundo. Ay, mejor creo que No, hermano, no hables así porque dañas el corazón de Dios, lastimas el corazón de Dios, hieres el corazón de Dios. Así que levántate en el nombre de Jesús y no permitas que Behemoth te pase encima. Gloria a Dios. Palmas al nombre del Señor, hermano. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está, hermano, la presencia de Dios. Así que consagra, yo te animo, hermano, que crezca dentro de ti un río del Espíritu. Ese río es el día que creemos, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero luego Pablo habla en Efesios, continuamente llenos, sed llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y ese río que sea para que cada vez que prediques la palabra, cada vez que hagas algo, los demás digan, este hombre tiene algo de Dios. Cada vez que este hombre habla, o esta mujer habla, o este líder, o este hermanito habla, es como que, es verdad que hay un río de Dios, ¿no es cierto? Así que no permitas que Behemoth se trague el mover de Dios dentro de ti. Amén, mi querido hermano. Y otra cosita también, volvamos al texto bíblico, por favor. Ya lo expliqué, usted puede verlo en la traducción del lenguaje actual, pero recuerde en Job 40, el versículo era Job 40, no me acuerdo, el Job 40 no me acuerdo, donde hablaba del río y Jordán. Job 40, 23, gracias. Dice, aquí sale, ¿se acuerda? Dice que es capaz de tragarse el río, ¿no es cierto? Y también el Jordán. ¿Qué simboliza el Jordán en la Biblia, hermano? ¿Sabes qué simboliza el Jordán en la Biblia? Simboliza el bautismo. Fue en el Jordán, en el río Jordán, donde el Señor se bautizó. Fue en el Jordán, en el río Jordán, donde Juan bautizaba. Fue en el Jordán, donde muchos discípulos buscaban para ser bautizados. Entonces, si Jordán simboliza el bautismo, esto a mí me da otra enseñanza de parte de Behemoth, ¿no es cierto? Acerca de él. ¿Sabe cuál es? Que Behemoth se va a levantar en contra del bautismo. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees en Dios? Amén, mi pastor, claro. Yo estoy yendo a la iglesia, mi pastor. Me conecto siempre. Qué bueno, te felicito. Bueno, el día que volvamos al templo y se pueda, ¿no? Cuando ya se pueda, ¿vas a bautizarte? No, es que lo que pasa es que el bautismo es algo más serio y eso no. Traduzcamos nuevamente a limpio, ¿no? Para que se entienda. Al decirme el bautismo no, porque eso es algo más serio, ¿qué me quieres decir? Que al no bautizarte solamente quieres oír, porque para ti Dios es un juego. No, para mí Dios no es un juego, mi pastor. Entonces, ¿por qué no sales del juego y, como tú dices, te bautizas para tomar a Dios más en serio? Entonces, hermano, cuando vemos aquí creyentes que dicen, no, yo no me voy a bautizar, no, pero yo ¿por qué me voy a bautizar? No, el otro año, y no se bautizan, están siendo influenciados por Behemoth, porque Behemoth, dice la Biblia, que ataca el río Jordán, y el río Jordán simboliza el bautismo, y la Biblia dice, en el libro de Marcos, dice la palabra de Dios, id y predicar el evangelio a toda criatura, atento. Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Qué? O sea, de que no es por fe, es por obras. No. Es el que cree. Pero el contexto habla que el que cree se va a bautizar. Y cuando lees el inicio de la iglesia en el libro de Hechos, tú ves que todos los discípulos eran bautizados. En el capítulo 2 de Hechos, la Biblia habla cuando descendió el Pentecostés. La gente se conmovió y dice que le preguntó a Pedro, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos? Estamos arrepentidos. Y Pedro, ¿qué le dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno. Entonces, ¿qué le enseña ahí? Que el que se arrepiente quiere imitar a aquel que ahora ama. Entonces, si Cristo, siendo Dios, se bautizó, ¿cuánto más los que somos cristianos y venimos de Él? Vamos a imitar y queremos, como Él, también bautizarnos, mis queridos hermanos. Entonces,
Es importante eso, ¿no es cierto? Entonces yo animo a todo hermano que no se ha bautizado, para que cuando llegue el momento, bautízate, mi querido hermano. El bautismo tiene una simbología muy tremenda. La Biblia dice que en el bautismo el símbolo es, nos metemos debajo del agua, porque el bautismo bíblico no es aspersión. El bautismo bíblico es inmersión, ¿no? Entonces, así dice la Biblia, búsquelo en cualquier Biblia que tengas, búsquelo, no es aspersión. Y tú puedes decirlo, no, es que lo que pasa, pero ese ya es tu interpretación. La Biblia dice, no es por aspersión, es por inmersión. Y lo segundo que la Biblia habla del bautismo, es que no es que me lleven a mí cuando estoy bebé, sino que el bautismo es, aun cuando Jesús se bautizó, cada uno de grande va, ¿no es cierto? Y decide bautizarse. Ese es el bautismo. Porque el bautismo tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Y de qué se va a arrepentir un bebé? Entonces, por el bebé podemos orarle, podemos dedicarlo al Señor, pero el bautismo es por inmersión y de adulto. Ya, ahora, tiene más características, pero no es mi tema. Muy bien. Entonces, espero cuando llegue el momento, todo hermano o hermana que no se ha bautizado esté sin ningún tipo de influencia de Bemot, diciendo, amén, mi pastor. Yo como discípulo, aquí estoy, para bautizarme también para mi Señor, con todo mi corazón.